Muy buenas tardes a todos, son las 3:22 hora Bogotá, es decir, 4:22 hora Nueva York. Actualmente el mercado terminó su sesión en Estados Unidos hace 22 minutos y pues es hora de hacer nuestra revisión, nuestro cierre diario de los mercados desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado OptiTrades. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Bueno, el mercado de hoy presentó un reporte importante. El mercado no está muy enfocado en el desarrollo del calendario económico como tal, sino todos los ojos están puestos a China con el tema de Evergrande. Evergrande es una gran empresa inmobiliaria que ha presentado una gran probabilidad de default, significa que no cumpliría con sus deudas. Y pues el día de hoy ya Evergrande mencionó que va a hacer el pago de intereses por sus bonos el día jueves. Entonces vamos a ver qué pasa el día jueves. De no ser así, pues el mercado estaría también en una posición negativa. Sin embargo, muchos analistas consideran que muy probablemente el gobierno chino no rescate esta empresa en caso de default porque si les soy sincero y el tema es tan grande que probablemente muchos lo están comparando con lo que pasó en 2008 con Lehman Brothers, que es un efecto de contagio. Se cae un grande tiene muchas empresas a su alrededor con muchas deudas de muchos sectores de diferentes partes, pues eso es un efecto contagio, efecto dominó, cae la empresa y comienza a caer el sistema financiero chino, por supuesto, en primer medida y seguido por el resto de efecto contagio en otros sistemas financieros. Es lo que pasaría, si lo digo, digamos, que muy resumidamente, pero pues es un efecto que se va digamos que es transitorio y que se va agrandando de a poco. Entonces, digamos que el mercado iba a permanecer en calma hasta el día jueves. eh, entonces, lo que vamos a esperar lo que esperamos el día de hoy, el día de mañana es tal vez una posible recuperación frente al escenario extremadamente negativo del día de ayer y pues esperar a ver qué pasa el día jueves. También estar muy pendientes pues con la reunión del banco de la FED, con todo este tema de Evergrande, le hemos restado un poquito de foco a la política monetaria y pues por supuesto a lo muy importante que es el inicio o las noticias sobre el tapering en Europa y en Estados Unidos. El día de hoy el calendario económico nos trajo pues un discurso de miembro del BCE de Windows. Trajo los permisos de construcción para agosto, alcista para Estados Unidos en sus diferentes versiones. em, Adicionalmente trajo un salto, digamos, un dato adicional interesante para Canadá, el índice de precios de nuevas viviendas, que es negativo. Veníamos de una cuota de 0,4, se situó en 0,7, el mercado esperaba 0,8. Entonces, pues el índice de precios básicamente nos demuestra un aumento para Canadá. El cambio del inventario del petróleo crudo se reveló muy recientemente. De hecho, denme un segundo mientras que lo busco, porque cuando se tomó el pantallazo no se alcanzó a actualizar. Y bueno, en horas de la tarde vamos a tener decisiones de tasas de interés para Japón y por supuesto las conferencias de prensa para Japón. Recordemos que todo el continente asiático está un poquito tenso por toda esta situación de Evergrande. Por supuesto serían los más afectados si llega a efectivamente darse una situación de default por parte de Evergrande. Em, Ahora sí tengo aquí el dato que para con ustedes. Las reservas semanales de petróleo de crudo perdón, se están actualizando. Sí, aún no se han actualizado, qué pena con ustedes. De hecho, les faltan unos 3 minutos. Tan pronto se revele el dato. Mentiras, el dato se acaba de actualizar, qué pena con ustedes, hace 2 segundos. El dato actual es de una caída de 5,4 millones en las reservas semanales de crudo. El dato anterior era de 2,88 y la previsión era de menos 3,9 millones. Efectivamente, frente al dato anterior y frente a lo esperado por el mercado, las reservas de crudo semanales son realmente bajas. Vámonos directamente a cómo reacciona el mercado. El mercado Forex el día de hoy fue de bastante indecisión. Solamente observamos unos claros movimientos de parte de, sobre todo, divisas emergentes. Podemos ver como el RAN sudafricano, perdón con ustedes, cayó un 0,6% contra el euro y un 0,4% contra el dólar americano. De igual manera, observamos un escenario bastante positivo
frente al real brasileño, que se apreció un 1.3% frente al dólar americano. Y por supuesto el rublo ruso, que le fue muy bien también el día de hoy, apreciándose 0.8 contra el dólar americano y el euro. La libra esterlina, por otra parte, actuó mayoritariamente positivo, pero eso sí hay que mencionar que el franco suizo arrasó la jornada junto con el yen japonés. Un muy buen comportamiento, absolutamente positivo, lo cual nos señala que aún seguimos con una proporción del mercado que se mantiene en en la cobertura de posiciones. El dólar australiano hoy cae junto con el dólar neozelandés, y el dólar canadiense se enfrenta a un escenario mixto frente a unos mejores precios del petróleo, pero en una situación económica un poco delicada. Si nos vamos a las materias primas, hoy tuvimos un rebote también. Podemos ver cómo el platino se apreció un 5.76%, oro crece 0.65%, continuado con su rally positivo. La plata se aprecia 1.30%, petróleo Brent y WTI crecieron cerca de 70 a 80%, y el aceite de calefacción 0.78 y 0.71 para el Brent y para el WTI, qué pena con ustedes, no lo aclaré muy bien. Vemos un escenario correctivo para el gas natural, buenas noticias para el sistema energético en Europa, que estuvo manteniendo unas cotas altísimas y creciendo cada vez más. A pesar de que tenemos caída en el maíz, el trigo y el azúcar, el escenario es mayoritariamente positivo, sobre todo pues comparado con el día de ayer. Si nos vamos a la renta variable, también bastante positivo. Podemos ver sobre todo en Europa cómo se levantaron los valores en el DAX alemán, el Eurostoxx, el IBEX 35, el FTSE 100, el Nifty 50, el IBEX Medium Cap. Observamos una recuperación menor en índices asiáticos como el Hang y el escenario que estuvo muy indeciso, muy plano, fue el escenario en Estados Unidos. El Nasdaq creció solamente, ni siquiera alcanzó a crecer en un 0.5%. De hecho, la variación está entre un crecimiento del 0.1 y una caída del 0.12. Un escenario muy plano, igual que el SP 500 que cae 0.30 y el Dow Jones que cae 0.15. El escenario definitivamente que continúa con un negativismo muy claro es el escenario en criptomonedas. Hoy cayó Bitcoin a $41 con una caída del 4%, casi un 5%. Ethereum se ubicó por debajo del 3%, exactamente en 7%, una caída del 7%. Cardano cae 7%, Binance Coin cae 4%, XRP 3%, un negativismo total en el mercado de criptomonedas que aún le falta muchísimo para recuperar. El día de mañana estar muy atentos el escenario del mercado. Por ahora es de recuperación, de un positivismo, estar muy pendientes de los anuncios de política monetaria que siguen teniendo mucha relevancia, a pesar de que pues el tema ahorita a vigilar es lo que vaya pues, a pasar con Evergrande en China. Muchísimas gracias, espero que tengan una jornada muy rentable. Hasta luego.